Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Más Cuentos Japoneses. Hoy el relato está escrito por el escritor japonés Atsushi Nakajima. Y este escritor ya os he dejado varios cuentos, por ejemplo, La luna sobre la montaña o últimamente La felicidad, que los tenéis aquí en la cajita de la descripción del vídeo, os dejaré un enlace y además tenéis la lista de reproducción de cuentos japoneses donde hay más variedad de cuentos de este maravilloso país. Y bueno, aquí estoy de nuevo, os estoy grabando desde la autocaravana, he venido a pasar el fin de semana aquí a la montaña, estoy preparado ya para hacer mi ruta matutina. Espero que vosotros estéis pasando un buen fin de semana y que todos, bueno, pues estéis también bien de salud y dispuestos a escuchar este maravilloso relato. ¿De qué va este relato? Porque del autor ya os he hablado en entregas anteriores. Nakajima, un escritor pues que murió a los 33 años, ¿no? Bien joven, pero nos dejó joyas como este cuento, este relato, que es una fábula filosófica ambientada en la antigua China y que medita sobre la búsqueda de la perfección y el verdadero significado de la maestría. ¿Y qué maestría? Pues la maestría del arte del tiro con arco. Y es que nuestro personaje de hoy, Yi Chan, está obsesionado con llegar a la cumbre y ser el mejor artista en el tiro con arco. Y esta obsesión pues le lleva a infinidad de reflexiones, que al final, como siempre, os dejaré las enseñanzas de este cuento. Bueno, pues nada, espero que sea del agrado de todos, que disfrutéis un montón de este maravilloso relato y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El maestro. Un hombre llamado Yi Chan, que vivía en Hantan, capital del estado de Zhao, se propuso llevar a cabo un ambicioso proyecto: ser el mejor y único maestro de arco del mundo. Al buscar a una persona de confianza para que fuera su maestro, no había nadie que pudiera rivalizar con Fei Wei, el hombre más diestro en el manejo del arco y la flecha de su época. Su pericia era tal, decían, que podía acertar 100 disparos sin fallar cuando apuntaba sus flechas a las hojas de un sauce a una distancia de 100 pasos. Yi Chan hizo un largo viaje para visitar a Fei Wei y se convirtió en su discípulo. Lo primero que ordenó Fei Wei a su nuevo discípulo fue aprender a no parpadear. Yi Chan regresó a su casa, se metió bajo el telar de su esposa y se tumbó boca arriba. Trataba así de mirar fijamente, sin parpadear, los pedales que subían y bajaban continuamente sobre sus ojos. Su esposa, que no entendía aquello, se sorprendió. Le molestaba que su propio marido la acechara en una postura tan extraña y desde un ángulo tan inusual. Ante sus repetidas quejas, Yi Chan se enfadó con ella y la obligó a seguir tejiendo. Día tras día, repetía este entrenamiento sin parpadear mientras mantenía su peculiar postura. 2 años después, dejó de parpadear, aunque los pedales que iban y venían rozaran sus pestañas. Yi Chan salió finalmente de debajo del telar. Ya no parpadeaba ni cuando le pinchaban en los párpados con la punta de una aguja. No parpadeaba aunque le entraran chispas repentinamente en los ojos o se abalanzara contra él una nube de cenizas. Sus párpados se habían olvidado de cómo se empleaba el músculo que permitía cerrarlos. Incluso durante la noche, cuando estaba profundamente dormido, sus ojos permanecían completamente abiertos. Un día, una pequeña araña llegó a tejer una red entre sus pestañas, lo que permitió a Yi Chan ganar mucha confianza en sí mismo.
fue a contárselo a su maestro Fei Wei. Al escucharlo, Fei Wei dijo: «Aún te queda mucho camino por delante. Controlar tus parpadeos no te garantiza un disparo certero. Tu siguiente paso será aprender a mirar. Avísame cuando hayas dominado el arte de mirar, cuando veas lo pequeño como si fuera grande y lo delicado como si fuera nítido». Yi Chan regresó a su hogar, encontró un piojo entre las puntadas de su ropa interior y lo ató a uno de sus cabellos. Lo colgó en una ventana orientada al sur y decidió dedicarse a mirarlo durante todo el día. Todos los días miraba al piojo colgado de la ventana. Al principio no era más que un piojo. Un par de días después todavía seguía siendo un piojo. Sin embargo, cuando pasaron 10 días, daba la impresión de que el piojo era un poco más grande. A finales del tercer mes, su tamaño parecía el de un gusano de seda. El paisaje tras la ventana de la que colgaba el piojo iba mutando poco a poco. El tenue sol de primavera se tornó en intensa luz de verano. Los gansos atravesaron el cielo alto y claro del otoño, y ya caía el aguanieve desde el cielo gris de invierno. Yi Chan seguía mirando la probóscide del pequeño artrópodo urticante diligentemente. 3 años pasaron y tuvo que cambiar el piojo varias decenas de veces. Un día se dio cuenta de que veía al piojo colgado de su ventana como si tuviera el tamaño de un caballo. «¡Excelente!», dijo Yi Chan dándose un golpe en la rodilla, y salió de su casa. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Las personas parecían elevadas torres, los caballos eran como montañas. Veía a los cerdos como colinas y los gallos tenían el aspecto de grandes castillos. Yi Chan se puso eufórico, como un gorrión danzarín que salta de gozo, y volvió a su casa corriendo. Se enfrentó de nuevo al piojo de la ventana. Preparó una sólida flecha de Artemisa, tallada en un país del norte, y la tensó sobre un arco fabricado a partir de los cuernos de una bestia del estado de Yan, y la disparó al piojo. La flecha atravesó de forma certera el corazón del piojo, ni siquiera cortó el pelo del que pendía el piojo. Yi Chan fue a ver inmediatamente a su maestro y le informó de sus progresos. Fei Wei pisó el suelo y se golpeó el pecho con la mano como señal de alegría. «¡Bravo!», dijo felicitando por primera vez a su discípulo, y comenzó a transmitirle los principios ocultos del arte del arco y la flecha. El progreso de la técnica de Yi Chan fue extraordinariamente rápido, ya que había dedicado 5 años a entrenar sus ojos. 10 días después de que hubiera comenzado su instrucción en los principios secretos, Yi Chan probó a disparar a unas hojas de sauce situadas a una distancia de 100 pasos. Logró acertar 100 disparos sin fallar. 20 días después, disparó con un arco rígido mientras sostenía un vaso lleno de agua sobre su codo derecho. Efectivamente, no erró el tiro y además no movió en absoluto el agua que estaba dentro del vaso. Un mes después, probó 100 disparos a alta velocidad. La primera flecha dio en el blanco, y la segunda salió volando y se clavó en el nock de la primera flecha sin desviarse un milímetro. A continuación, la punta de la tercera flecha perforó violentamente el nock de la segunda. A medida que disparaba las flechas, iban clavándose una tras otra en el nock de la flecha anterior. La punta de la flecha proyectada hacía perfecta diana en el nock de la flecha precedente. Por consiguiente, ni una sola flecha cayó al suelo. En un abrir y cerrar de ojos, 100 flechas se unieron como si fueran una sola. El nock de la última flecha disparada seguía una perfecta línea recta desde la diana, de modo que parecía que estuviera emparejada con el arco. ¡Magnífico!, se le escapó al maestro Fei Wei, que estaba mirando a su lado. Dos meses después, Yi Chan volvió a su casa. Casualmente discutió con su esposa y decidió asustarla. Puso una flecha de Qi-Wei en su arco de ave, apuntó cuidadosamente y tiró hacia su esposa.
La flecha se llevó por delante 3 pestañas de los párpados de su esposa y se perdió en la lejanía, pero la interesada no se dio cuenta y siguió insultando a su marido. Efectivamente, la velocidad de sus flechas y la precisión de su puntería habían llegado hasta ese nivel. Un día, Yi Chan, quien ya no tenía nada que aprender de su maestro, tuvo una cruel idea. Tras meditarlo en soledad repetidas veces, llegó a la conclusión de que en ese momento, a excepción de su maestro Fei Wei, no había nadie con quien se pudiera comparar en el manejo del arco. Había que eliminar a Fei Wei a toda costa para poder convertirse en el mejor y único maestro de arco de todo el mundo. Mientras esperaba en secreto esa ocasión, un día se encontró con Fei Wei, que andaba solo por el campo. En un instante, Yi Chan tomó la decisión, cogió una flecha y apuntó a Fei Wei, quien respondió tensando su arco tras haber detectado la situación. Cada vez que disparaban sus flechas, sus puntas acertaban entre sí y caían juntas al suelo. Las flechas caídas no levantaban ni una mota de polvo, ya que posiblemente la técnica de ambos había alcanzado un nivel de maestría divino. Cuando se le terminaron las flechas a Fei Wei, a Yi Chan todavía le quedaba una flecha de sobra. Disparó vigorosamente su última flecha, convencido de que iba a conseguir su objetivo. Sin embargo, Fei Wei rompió instantáneamente la rama de unas matas silvestres que estaban a su lado y golpeó la punta de la flecha con el borde de una espina de una rama, haciendo caer la flecha al suelo. De repente, Yi Chan sintió en lo más profundo de su ser que estaba más allá de sus límites conseguir su objetivo. Emergió en él una sensación moral de deshonra que no habría sentido si hubiera alcanzado su propósito. Respecto a Fei Wei, la tranquilidad surgida tras haber escapado del peligro y la satisfacción que le brindó comprobar sus propias habilidades le hicieron olvidar completamente el odio hacia su enemigo. Los dos se acercaron corriendo y se abrazaron en medio del campo. Durante un rato se dedicaron a sollozar enternecidos por el incomparable amor entre maestro y discípulo. No es adecuado ver este asunto desde el punto de vista de la moral de hoy en día. Cuando el duque Wang del estado de Qi, un notorio gourmet, pidió que le sirvieran un sabor único que no hubiera probado hasta entonces, el jefe de cocina Yi Ya asó a su propio hijo en el horno y se le ofreció. Cuando murió el emperador del reino de Qin, su hijo de 16 años de edad, Qin Shi Huang, violó a las concubinas preferidas de su padre 3 veces en una misma noche. Así eran las historias de esa época. Mientras permanecían abrazados llorando, Fei Wei creyó que era demasiado peligroso que su discípulo urdiera de nuevo una estratagema como esta y pensó que lo mejor sería redirigir su ánimo dándole un nuevo objetivo. Ya te he transmitido todo lo que debería haberte transmitido. Si quieres seguir avanzando por el camino del arco, ve hacia el oeste, cruza los montes escarpados de Da Qing y alcanza la cima del monte Huo. Allí se encuentra un ilustre maestro sin parangón en el camino del arco llamado Gan Jin. En comparación con su virtuoso arte, nuestra técnica casi parece un juego de niños. No existe otra persona a quien debas aceptar como tu mentor salvo al maestro Gan Jin, dijo a su peligroso discípulo. Yi Chan marchó raudo hacia el oeste. Comparada con la de esa persona, nuestra técnica parece un juego de niños. Su orgullo no podía soportar las palabras de su maestro. Si eso fuera cierto, aún le faltaba mucho tiempo para completar el propósito de convertirse en el mejor arquero del mundo. ¿Sería su propio arte semejante a un juego de niños? Caminó a toda prisa, anhelando impacientemente ver a esa persona y competir con su habilidad. Se le rompieron las plantas de los pies y se lesionó las piernas. Escaló peligrosas rocas y atravesó los puentes de las montañas. Un mes después, alcanzó finalmente la cima del monte. La persona que recibió a Yi Chan, que estaba extremadamente entusiasmado, era un vetusto anciano con los ojos tiernos como los de una oveja. Tendría más de 100 años. Andaba arrastrando su barba canosa
ya que caminaba encorvado. Yi Chan le informó precipitadamente sobre el propósito de su visita, alzando la voz, pensando que quizás este anciano era sordo, y le comentó que quería que juzgara a qué nivel estaba su técnica. Muy nervioso, sin esperar la respuesta del interlocutor, sacó súbitamente el robusto arco de tronco de sauce con cuerda de cáñamo que llevaba a la espalda y lo agarró. Puso una flecha de piedra monumental y apuntó a una bandada de aves migratorias que pasaban volando a lo alto en ese momento. Una flecha voló correspondiendo al ruido del arco. 5 grandes aves cayeron en el acto con presteza, cruzando el cielo azul. Parece que tienes conocimientos generales, pero eso es meramente un disparo por un disparo. Muchacho, tú aún no sabes el disparo por el no disparo, dijo el viejo sonriendo tranquilamente. El viejo ermitaño llevó al enfadado Yi Chan hasta un precipicio que estaba a unos 200 pasos de allí. Bajo sus pies se encontraban escarpados valles tan profundos como un gigantesco biombo. Estaba tan alto que solo asomarse para ver el torrente que pasaba justo por debajo, que parecía tan estrecho como un hilo, podía dar sensación de vértigo. El anciano subió ágilmente a una inestable roca que estaba colgada casi en el aire de ese precipicio. Vamos a ver, ¿me podría mostrar de nuevo la técnica que empleó hace un rato encima de esa roca?, dijo a Yi Chan, volviendo la cabeza. Ya no se podía echar atrás. Cuando Yi Chan pisó la roca al salir de allí el anciano, el pedrusco se movió sutilmente. Procuró poner una flecha en el arco, tratando de animarse forzosamente. Entonces, una piedra cayó desde el borde del barranco. Cuando sus ojos siguieron la trayectoria de la piedra, Yi Chan se agachó involuntariamente. Sus piernas comenzaron a temblar y el sudor le chorreó hasta los talones. El viejo bajó a Yi Chan de la roca, extendió una mano mientras reía y se subió él mismo a la roca. «Bueno, te voy a mostrar un disparo», dijo. «¿Pero dónde está su arco? ¿Y el arco?», comentó Yi Chan inmediatamente. A pesar de tener el rostro pálido y el pulso acelerado, se dio cuenta de que el viejo no tenía nada en sus manos. «¿El arco?», se rió. «En el disparo por disparo necesitas una flecha y un arco. En el disparo por no disparo no necesitas ni un arco de laca negra ni la flecha de Shukushin». Justo encima de ellos, a lo alto, un milano estaba trazando círculos lentamente. Gang Jin miró durante un rato la minúscula figura, que parecía un grano de sésamo. Al final, puso una flecha invisible en un arco etéreo, y apuntó como si fuera la luna llena y disparó. ¡Mira! El milano cayó sin aletear desde el cielo como si fuera una piedra. Yi Chan se quedó atónito. Sintió que por fin había podido atisbar la profundidad del camino del arte del arco. Yi Chan se quedó con este anciano maestro durante 9 años. Nadie sabía a qué clase de entrenamiento se entregó durante todo ese tiempo. Cuando Yi Chan bajó de la montaña después de 9 años, la gente se asombró por el cambio que había sufrido su semblante. El rostro vigoroso y aventurero que solía tener se escondió en algún recóndito lugar y pasó a tener el aspecto de un imbécil, como si fuese una muñeca de madera. Sin embargo, cuando visitó a su antiguo maestro tras muchos años sin verle, Fei Wei dio un grito de admiración al ver su rostro. «Ya eres el supremo experto de este mundo. Las personas comunes y corrientes como nosotros nunca llegaremos ni a la altura de tus pies». La capital, Hantan, recibió el regreso de Yi Chan tras haberse convertido así en el mejor arquero del mundo y vibró con la esperanza de que pronto les mostraría su maravillosa técnica. Sin embargo, Yi Chan nunca quiso corresponder a sus deseos. Sus manos ni siquiera llegaron a coger un arco. Aquel arco robusto de tronco de sauce con cuerda de cáñamo que llevaba consigo cuando subió a la montaña parecía haberlo tirado en algún sitio. Alguien le preguntó por qué. El extremo de un acto es conseguir ese mismo resultado sin actuar. El extremo de una palabra es no pronunciarla.
Del mismo modo, el extremo del arte del tiro es no tirar, contestó Yi Chan con languidez. Ya veo, entendió al instante aquel sensato señor de Han Tan, la capital. El virtuoso arquero que no tocaba su arco se transformó en el orgullo del pueblo. Cuanto menos tocaba Yi Chan su arco, más se difundía el rumor de su invencibilidad. Diversas habladurías pasaban de boca en boca entre la gente. Todas las noches, a partir del tercer ko, se oía el ruido de la cuerda de un arco sobre la azotea de la casa de Yi Chan sin que nadie supiera quién lo producía. Decían que el espíritu del tiro que el maestro tenía en su interior se escapaba mientras su dueño dormía y se dedicaba durante la noche a combatir a los demonios. Un comerciante que vivía cerca de su casa afirmaba que una noche Yi Chan sostuvo excepcionalmente el arco entre sus manos mientras se encontraba suspendido sobre una nube. Competía contra los dos antiguos maestros, Yi y Yang Yui, sobre el cielo que cubría la ciudad por la supremacía del arte del arco. Dijo que las flechas disparadas por esos tres maestros desaparecieron entre Sansuku y Sirio, arrastrando una estela de color azul y blanco. Un ladrón confesó que intentó entrar a escondidas a la casa de Yi Chan. Nada más poner un pie sobre la tapia, una extrema tensión liberada desde el interior de la vivienda, que estaba sumida en un profundo silencio, le golpeó directamente en la frente y cayó al suelo. Desde entonces, aquellos que concebían ideas perversas daban un rodeo, evitando las 4 direcciones en un radio de 10 cho. Y las aves migratorias con algo de sensatez dejaron de pasar por encima de su vivienda. Entre todas las leyendas que se condensaban como las nubes, se decía que Yi Chan envejecía poco a poco. Parecía que su corazón se había apartado del tiro desde hacía ya tiempo y entraba en el estado de tranquilidad que otorga perder todo apego, alejado de lo mundano. Aquel rostro, como el de una muñeca de madera, perdió aún más su expresión. Casi dejó de hablar. Al final la gente llegó a dudar si respiraba. Esta fue su reflexión durante sus últimos años. Ya no distingo entre los demás y yo mismo, ni siquiera diferencio entre el bien y el mal. Me parece que los ojos son como las orejas como la nariz y la nariz como la boca. 40 años después de que se separara del maestro Gan Yin, se marchó de este mundo tan tranquilamente como si fuera humo. Durante estos 40 años nunca comentó absolutamente nada sobre el tiro. No habló sobre nada relacionado con ello, así que era obvio que no desarrollaba ninguna actividad relacionada con el arco y la flecha. No hay duda de que a mí, como narrador, me habría gustado aclarar con sumo gusto la razón por la que era un auténtico maestro, obligando a ese anciano a mostrar de una vez su suprema pericia. Por otro lado, es absolutamente imposible descifrar qué hay de verdad en los escritos antiguos. En realidad, solo se dice que el viejo influyó en el pueblo sin hacer nada. No queda ninguna otra historia salvo esta peculiaridad que cuento a continuación. Parece que este suceso ocurrió 1 año o 2 años antes de su muerte. Un día, cuando el viejo Yi Chan visitó a un conocido suyo tras haber sido invitado, vio cierta herramienta en aquella casa. Era cierto que era una herramienta que le sonaba, pero no podía recordar su nombre ni cuál era su utilidad. ¿Cómo se llama ese objeto? ¿Y para qué sirve?, preguntó el anciano al dueño de la casa. El dueño pensó que el invitado estaba bromeando, así que le sonrió con cara de tonto. El viejo Yi Chan volvió a formular su pregunta seriamente. Aún así, el dueño parecía confuso mientras sonreía indecisamente sin poder entender el propósito de su invitado. Cuando Yi Chan repitió por tercera vez la misma pregunta con un gesto severo, el dueño de la casa se quedó pasmado por primera vez. Miró fijamente los ojos de su invitado. Su interlocutor no estaba loco ni bromeando. Tampoco le había entendido mal. Al confirmar todo esto,
El dueño se quedó atónito, casi horrorizado. «Mi señor, ¿usted, que es el mejor maestro de tiro del mundo, se ha olvidado del arco? ¿No recuerda ni el nombre ni el uso del arco?», gritó tartamudeando. Se decía que tras este incidente, durante algún tiempo en la capital Han Tang, los calígrafos escondieron sus pinceles, los músicos cortaron las cuerdas del she y a los artesanos les daba vergüenza hacer uso de la regla. Enseñanzas. El cuento de El Maestro es una meditación sobre el taoísmo, el zen y la paradoja del dominio total. 1. La paradoja de la perfección. El olvido de la técnica. El Mu Xin no mente. La enseñanza central es que el verdadero dominio o maestría, Mei Jin, se alcanza cuando la habilidad se vuelve inconsciente y el esfuerzo desaparece. Cuando Yi Chan intenta ser el mejor, está limitado por su ego y su técnica. Cuando olvida cómo disparar, el arte se ha fundido con su ser. La cumbre inútil. Nakajima sugiere que el pináculo de la habilidad es tan natural y carente de esfuerzo que deja de ser admirable como habilidad. Una vez que el arquero se olvida del arco y la flecha, el arte ha triunfado, pero la práctica ha desaparecido, dejándolo inútil en un sentido práctico. 2. El peligro de la ambición desmedida. El límite del deseo. La obsesión de Yi Chan por ser el mejor de todos es lo que lo impulsa, pero también lo que lo consume. La historia advierte contra la ambición que se enfoca en el reconocimiento externo o en la rivalidad, en lugar de en la esencia del arte en sí mismo. El precio de la maestría. El relato sugiere que alcanzar la perfección total requiere un sacrificio que puede significar la pérdida de la conciencia de uno mismo y de la funcionalidad práctica en el mundo. El deseo de dominio absoluto puede llevar a un vacío final. Y 3. La naturaleza inmaterial del arte. Lo invisible es superior. La habilidad más alta no es visible ni demostrable con destreza llamativa, sino que se manifiesta en la ausencia de error. La maestría es ese punto en que la acción es tan fluida y natural que no se distingue del no actuar.